Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el shock planetario por el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, está con nosotros una gran especialista, la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, académica, investigadora, experta en relaciones internacionales. Ella estudió en la Unión Soviética, conoce ese mundo de arriba para abajo, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias, Ana Teresa, por estar con nosotros. Al contrario, es un honor. Muchas gracias, Luis. Estamos en un momento de mucha confusión. Tenemos un relato construido básicamente desde los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Que nos habla de una agresión unilateral por parte de los rusos en contra de una nación soberana como es Ucrania. Sí. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, según tú nos lo has explicado en otros programas anteriores. ¿Cómo podríamos comenzar explicando el ABC de este conflicto? ¿Cómo surge? Pues ciertamente es más compleja que lo que quieren divulgar a la opinión pública. Ahora va la guerra por la opinión pública mundial. Pero para hacer un breve recuento, todo esto comienza con la desintegración de la Unión Soviética. Ucrania cede sus armas nucleares a Rusia y, sin embargo, en 2011, un dato paralelo, Alemania y Rusia se ponen de acuerdo en construir el gasoducto Nord Stream 2 que pasa por el lecho del Báltico y se pone en funcionamiento, y directamente de un puerto ruso llega el gas a un puerto alemán, y Alemania crece y crece hasta convertirse en el motor de la Unión Europea. Entonces, esto no le gusta a la hegemonía estadounidense, que se autoproclamó como única después de la caída de la Unión Soviética, como sabemos. Entonces, se monta en este conflicto que va a empezar en 2014, porque Ucrania es un país con dos naciones, la rusa en el este y la ucraniana. O sea, hay una población rusa muy importante desde el punto de vista demográfico. 8 millones. 8 millones de un total de ¿cuánto? De un total como de 43 millones, pero ajá, pues son muchos. Claro. Aunque sea ya comparado. Concentrados además territorialmente. Exactamente, en Crimea y en la cuenca del río Don. Entonces tenemos que el presidente Yanukovych, que estaba en ese momento, fue derrocado por organizaciones no gubernamentales que tenían mucho dinero de Estados Unidos y la Unión Europea, porque pues el presidente Yanukovych era un presidente, no diría prorruso, sino pro-ucranianos y prorrusos ucranianos. Entonces la lengua rusa estaba al nivel de la ucraniana, eran lenguas oficiales. Y en 2014, cuando se le propone firmar el Tratado de la Unión Europea de Asociación Oriental, Vladimir Putin lo llama, el presidente ruso, y le dice: ¿por qué no te vienes con nosotros? Te vamos a dar el gas a 1/3 de lo que se lo damos a Europa, y por ahora no firmes. Yanukovych no firmó. Entonces montó en cólera Occidente y empezaron esto llamado la revolución, que en realidad fue un golpe de Estado, de Maidán. Y estas organizaciones, que fueron 20 años alimentadas por dinero estadounidense en contra de los rusos, lograron tirar a Yanukovych. La revolución de terciopelo. Exactamente. Yanukovych no tuvo la decisión de parar esto. Entonces tuvo que huir, lo rescataron los rusos y vive ahora en Rusia. Y desde ahí se organizó un putsch neonazi
porque pues esto es histórico. Los ucranianos con Hitler se unieron, una parte de la élite ucraniana en aquel entonces, con Stepan Bandera, y fueron derrotados. Los nazis obviamente mataron a estos ucranianos y al resto que se dejó lo utilizaron como los carceleros de los rusos. Pero llega en 2014 Arseniy Yatsenyuk, que es un pro-estadounidense tremendo, contra Klitschko, un boxeador que estaba apoyado por Alemania. Y queda entonces Arseniuk, luego se hacen elecciones, gana Poroshenko, pero la política étnica cambia por completo y empieza una situación de castigar a los rusos ucranianos, de amenazarlos con llegar... ¿A partir de qué fecha más o menos? Esto a partir de 2014. De 2014, ese es el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión. Llegan las huestes neonazis, llamadas la derecha radical, el sector de derecha se llama, y empiezan a atacar a los rusos que son ucranianos y que tienen derecho a vivir en su país, y todo esto hace que el gobierno ucraniano nuevo suprima la lengua rusa y les quiera quitar derechos a los rusos étnicos. Pero si tú ves a un ruso y a un ucraniano, realmente no le ves la diferencia. Lo único es el idioma, y que una parte estuvo en el Imperio Austrohúngaro y los rusos estuvieron en el Imperio Ruso, pero se formó esta república desde la Unión Soviética y realmente no hay diferencias más que el idioma. Entonces, ante esta situación hubo una guerra de baja intensidad de 2014 hasta el día que Vladimir Putin reconoció a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en donde murieron 15,000 personas durante todo este tiempo. ¿Qué año es ese más o menos? Desde 2014 a 2021 Ajá. hubo esta situación. Mataron a civiles, niños, mujeres. Un genocidio. Un genocidio, exactamente. Y el sector de derecha de Ucrania pues seguía insistiendo en que había que seguir castigando a los rusos. Y entonces se formaron, ya posteriormente a que Rusia reabsorbió Crimea en 2014-15, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, por el territorio que ocupan en el sureste de Ucrania. Y Rusia no las reconoció. Pedían el reconocimiento, no las reconoció, sino que el Consejo de Seguridad de Europa le pidió a Vladimir Putin que negociara en un formato con Francia, Alemania, Rusia y Ucrania los acuerdos de Minsk, para que estas repúblicas tuvieran cierta independencia y para que fueran respetadas por la élite ucraniana, que por cierto una élite cleptocrática, corrupta, que se quedó con los bienes de la Ucrania soviética y que le tiene mucho temor a Rusia y a la política de Putin, que ha sido hasta cierto punto controlar a los oligarcas, ¿no? Entonces, a partir de este momento empieza a tener vigencia los acuerdos de Minsk, pero fueron 8 años donde jamás Ucrania respetó los acuerdos y siguieron los ataques selectivos y esta guerra de baja intensidad. Y concuerda con que en 2015 Alemania y Rusia pactan un nuevo gasoducto que va desde otro puerto ruso a otro puerto alemán, que es el Nord Stream 2, que va paralelo. Aquí va el Nord Stream 1 y por el lecho oceánico va el 2, y ya estuvo terminado el año pasado. Solamente faltaba la certificación de Alemania. En ese momento Biden comienza una guerra de histeria y de propaganda en los medios occidentales de que Rusia va a atacar Ucrania. Los rusos dicen: no vamos a atacar Ucrania a menos que el ejército ucraniano, comandado por el gobierno ucraniano, empiece a atacar a la gente rusa del Donbass. Entonces sí, bueno, pues
sigue la histeria. Hemos visto estos meses, desde enero, esta histeria de que Rusia va a atacar Ucrania, Rusia va a atacar Ucrania. Finalmente, Rusia entonces le pide seguridad a Occidente, básicamente a Estados Unidos, en las cumbres que hubo Rusia, Estados Unidos, luego Rusia, OTAN, ¿no? Y le pide que se firme un documento en donde no va a ser la OTAN aceptada, perdón, Ucrania no va a ser aceptada en la OTAN. Y se niegan, como sabemos, Occidente se niega a aceptar. Entonces, lo que se empieza a ver es una serie de armas que llegan a Ucrania. Comienzan a llegar. Comienzan a llegar. ¿Quién las manda? En todos estos meses de este año, Estados Unidos, países europeos empiezan a mandar armas, y todo esto con el pretexto de que Rusia va a atacar a Ucrania y que sus tropas están en la frontera con Ucrania, pero es su territorio. Ellos tienen derecho a poner sus tropas donde mejor les parezca. Sin embargo, sigue esta histeria propagandística en los medios y una guerra informativa que, bueno, sabemos que precede a los movimientos militares, y finalmente pues no hacen caso a Rusia. Dicen, no, Stoltenberg, líder de la OTAN, dice, no, nosotros vamos a incluir a Ucrania siempre que se pueda. Es un doble discurso, porque no la aceptan realmente, no tiene los estándares de tipo armamentista para entrar, y además pues no quieren una confrontación más directa con Rusia, pero sí le mandan armas. Y es aquí cuando el ejército ucraniano, en estos 2 días anteriores, empieza ya de lleno a atacar a las repúblicas autoproclamadas. Y es ahí donde los líderes de las repúblicas, Pushilin y no recuerdo el nombre de la líder de la República de Lugansk, le piden a Vladimir Putin, presidente de Rusia, que las reconozca. Y pues como vimos, el discurso de Vladimir Putin hace como unos días, entonces realmente acepta a estas repúblicas. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, claro. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, internacionalista, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en lo que fue la antigua Unión Soviética, toda la región. Y antes de irnos a la pausa, Ana Teresa, tú nos hacías un mapa, ¿no? Nos decías, hay en Ucrania una minoría significativa de población rusa que está siendo permanentemente agredida desde 2014 por grupos neonazis, ¿no? Nos decías también que algo que ha desestabilizado la región en la perspectiva estadounidense es la construcción de estos 2 gasoductos que abastecen de gas a Alemania y que le permiten a Alemania ser una potencia económica, y nos señalas también cómo la OTAN y los países integrantes de la OTAN quieren que Ucrania se integre, poniendo entonces en peligro a Rusia. Digamos, ese es el mapa que tú nos dibujas. Sin embargo, lo que hemos visto estos días ya son ataques militares rusos en contra de instalaciones militares ucranianas. ¿Cómo explicarnos estos ataques? ¿Ya no había más? ¿Qué fue la gota que derramó el vaso? La gota fue que la OTAN y Estados Unidos se negaron a reconocer las líneas de seguridad de Rusia.
Vladimir Putin había declarado que si se ponen misiles en Ucrania estarían a 12 minutos de Moscú. Entonces eso era pasar sus líneas rojas. Por ejemplo, que Rusia pusiera en México misiles que llegarían inmediatamente a Estados Unidos, algo así. Y por lo tanto, esto y el envalentonamiento del presidente ucraniano, que se sentía muy apoyado por la OTAN y por Estados Unidos. Un presidente que era un comediante antes. Totalmente. No, en sentido estricto, ¿no? Exactamente, y un títere de Occidente, ¿sí? Que pidió ayuda, fue a Alemania a pedir armas, fue a muchos lados a pedir apoyo, pero obviamente que los europeos no quieren guerra. Ahora, ¿por qué Vladimir Putin hace lo que llama la operación especial en Ucrania de desnazificación? Es porque declaró Zelensky que tenía posibilidades de crear armas nucleares, como fue parte del componente del aparato nuclear soviético en su momento, quedan capacidades instaladas para crear armas nucleares, y entonces sí, creo que esto prendió las alarmas y la gota que derramó el vaso, y efectivamente hoy Rusia, que quiso durante 8 años pues tener una política diplomática para arreglar el conflicto, y ante los ataques indiscriminados del ejército ucraniano hacia la cuenca del Don, porque están atacando en este momento, entonces decidió paralizar y neutralizar todos estos bases militares en diferentes regiones de Ucrania, efectivamente. ¿Tú ves posibilidades de que este conflicto se generalice? Pues francamente, con temor a equivocarme, pero creo que no, porque es un conflicto, yo diría, entre hermanos, ¿no? Entre ucranianos y rusos. Y es que hay que ver que en Kiev nació la nación rusa. En el siglo IX, la Kiev de Rus, y de ahí tomaron el nombre los rusos, se asentó en un ramal llamado Rus del río Dnieper. Entonces, realmente, esto es un conflicto local, para mi gusto, regional, y por más que Occidente hable y diga, lo que va a haber son sanciones económicas para Rusia. Sanciones que tienen mucha dificultad de implementarse en la medida en la que el mundo depende del petróleo y del gas ruso. Rusia es el tercer país productor de petróleo, si no estoy mal, junto con Arabia Saudita y Estados Unidos. Totalmente. ¿No? El gas ruso es fundamental para la Unión Europea. Entonces, ¿qué posibilidades de presiones económicas fuertes tiene el mundo occidental para hacer modificar la posición de Putin? Bueno, ya los quieren sacar del SWIFT, ¿no? El mecanismo para los traslados internacionales de transacciones económicas y financieras, ¿no? Pero esa es una proposición de los ingleses, pero por lo pronto no ha sucedido, ¿no? Biden no ha dado luz verde a esto. No se pusieron de acuerdo, exactamente. Bueno, ¿y qué es lo que puede pasar? Pues que el Nord Stream 2 no se ha abierto por un tiempo, o no sabemos, ¿no? Pero, ¿qué hizo ya el gobierno ruso? Fue en una reunión con Xi Jinping de China, y ya se va a construir la Fuerza Siberia 2, que es otro gasoducto paralelo al gasoducto Fuerza Siberia 1, y va a abastecer de petróleo y gas a China en un futuro cercano. Entonces, estas sanciones puede que en un momento dado lo perjudiquen a Rusia, pero en realidad lo que le ha ayudado a Rusia, al nuevo gobierno ruso, después de la caída de la Unión Soviética y más al de Putin, es la sustitución de importaciones. Y entonces esto pues va a generarles la necesidad de crear lo que antes compraban.
O sea, las anteriores sanciones económicas se tradujeron en que Rusia comenzó a producir sus propias herramientas, sus propias máquinas, sus propios bienes. Sí, ellos tienen una gran experiencia. Ya ves, la Unión Soviética pues fue pionera en todo esto, ¿no? Entonces sustituyeron varias cuestiones, incluso el trigo se cosechó aún más y varios sistemas de transacciones se crearon en Rusia, así que, y tienen a China, que está más avanzada tecnológicamente que Estados Unidos con la 5G. Entonces, pues creo que esto no va a debilitar a Rusia, las sanciones. Lo que tú nos dices es que Estados Unidos apretó a Rusia económicamente. Sí. ¿Por qué? ¿Solamente por esta relación privilegiada con Alemania? ¿O cuál es tu perspectiva de el por qué tanta presión en los últimos meses? Bueno, desde hace mucho tiempo Siberia aparece como parte es un territorio comandado por la ONU. Es decir, que tanto la Amazonía brasileña como Siberia, Estados Unidos no acepta que sean de países establecidos. Y incluso cuando se desintegró la Unión Soviética, la idea era comprar Siberia. Un académico propuso comprar Siberia. Tiene diamantes, tiene petróleo, tiene gas, pero obviamente el gobierno ruso, que desde que hubo este cambio de Yeltsin a Vladimir Putin, empezó a ver su interés nacional y a reposicionarse. Entonces, pues obviamente que esto no lo va a aceptar. Sin embargo, en los estudios de geopolítica estadounidenses hay muchos mapas donde Rusia está dividida en varias partes y es el sueño dorado, destruir Rusia, por una parte. Por otra parte, en términos inmediatos, Estados Unidos tiene un pie en Europa con la OTAN y no quisiera perderlo. Y el hecho de que Alemania tuviera más gas ruso y lo distribuyera en Europa es darle más peso a Alemania, lo cual no quiere hacer Estados Unidos, y también a Rusia en Europa, lo cual tampoco quiere. Y en la geopolítica estadounidense estos dos colosos no deben estar juntos. Es algo que deben de evitar desde Mackinder, que bueno, siendo inglés, fue heredado por Estados Unidos ya en una nueva versión por Zbigniew Brzezinski, polaco-estadounidense, que tenía una terrible aversión por Rusia. Entonces, en tu perspectiva, Ana Teresa, ¿no está en peligro el que se desencadene una nueva guerra mundial? Es un conflicto regional que tiene al mundo en vilo, pero no vamos a ver operaciones militares conjuntas de distintos países. Yo sé que te estoy pidiendo que sacas tu bola de cristal para ver el futuro, pero como conocedora que eres de la región y de las cuestiones geopolíticas, ¿no ves un conflicto similar a la Primera o la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Fría? Pues también con temor a equivocarme, ya sabes que los gente de ciencias sociales siempre hacemos predicciones que luego fallan, ¿no? Pero me parece que no, porque los europeos no quieren guerra, realmente, y no se van a jugar todo por Ucrania. Ucrania quiere ser la actual Polonia. Polonia sí es el enclave estadounidense antirruso más fuerte en Europa, y Ucrania quiere ser parte de esto. Es la iniciativa de los 3 mares de Pilsudski, todavía entre guerras. Pilsudski, este líder polaco, quería unir nuevamente desde el mar Báltico hasta el mar Negro, pues fortalecer toda esta región en contra de Rusia, pero pues la guerra mundial pues acabó con esto, ¿no? Y no creo que los europeos, los franceses, los italianos quieran guerra. Los ingleses pues
Ellos son aparte desde que se salieron de la Unión Europea y desde siempre. Pero no creo realmente que esto escale más que a un conflicto comercial, eso sí. Hemos visto protestas dentro de Rusia en contra de la guerra. ¿Tú crees que esta ofensiva militar provoque grandes tensiones, grandes convulsiones dentro de Rusia? Bueno, esto es interesante. Está la oposición anti-Putin, está la oposición pro-occidental, también alimentada con dinero estadounidense, sobre todo la juventud, porque deshicieron los libros de historia que con tanto trabajo hizo la Unión Soviética. Se critica mucho ahora el liderazgo de Lenin y yo creo que esto es un error porque les han quitado a ellos su bagaje histórico. Sin embargo, la izquierda, el Partido Comunista Ruso, que bueno, pues tal vez ya no tiene mucha injerencia, pero es el segundo partido después de Rusia Unida. Ellos están apoyando al gobierno ruso en el reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas y ahora reconocidas. Y lo que sí es verdad es que Alexei Navalny, este opositor ruso que ha sido inflado por Occidente, pues está en la cárcel. Pero no es ningún luchador por la libertad, realmente pues se parece a nuestros políticos financiados por el dinero de Estados Unidos, ¿no? Es lo que yo podría decir. Se asoman entonces tiempos interesantes. Sí, y también esto que dices es otro proyecto de Estados Unidos, ¿no? Aprovechar la crisis ucraniana para debilitar al gobierno ruso y tirar a Vladimir Putin porque lo odian, porque él será lo que sea. Volvió al capital, es capitalista, sí, pero ve los intereses nacionales de Rusia. Y ese es lo que a Occidente lo pone muy mal, junto con Xi Jinping, que es otro autócrata en su visión, ¿no? Ana Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Al contrario, gracias por la invitación. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.